Hola, buenos días chicos. Ya llegamos a la semana 2, la semana donde vamos a comenzar todos los contenidos. En el aula virtual ustedes tienen todos los recursos necesarios para abordar la asignatura. Ya les habilité en la unidad 1 los recursos correspondientes a la primera clase, que corresponde a velocidad promedio, velocidad instantánea, análisis de gráfica, aceleración promedio, aceleración instantánea. Entonces allí encontrarán archivos PDF que tienen resúmenes de lo que ustedes necesitan estudiar. Ya hay un resumen que es básicamente de qué se trata la unidad en el syllabus. También les dejé en PDF secciones del libro correspondiente a esto que abordamos en esta unidad. Tienen videos que explican esa teoría para que complementen. Entonces pueden primero leer los PDF y el libro, luego ver los videos, o primero ver los videos, luego leer los PDF y el libro, y como mejor les convenga para abordar esta unidad. Y luego pueden venir y ver este video que les estoy dejando aquí, donde se resuelven algunos ejercicios. Vamos a resolver unos ejercicios correspondientes a velocidad promedio, ¿sí? Para que vean cómo se resuelve este tipo de problema, qué quiere decir la información que tenemos de un movimiento cuando analizamos el promedio o la velocidad promedio. Vamos a hacer también un ejercicio analizando una gráfica para que aprendan a analizar las gráficas. Y en la próxima clase les resolveré ejercicios sobre movimiento con aceleración constante y velocidades instantáneas. Primero tenemos este ejercicio que nos dice la posición de un carro de derby se observa en varios momentos. Los resultados se resumen en la tabla siguiente, esta tabla que tenemos acá. Nos piden encontrar la velocidad promedio del auto para el primer intervalo de tiempo de 1 segundo, es decir, el intervalo que va desde 0, cuando comienza el movimiento, hasta 1 segundo. B, los últimos 3 segundos. Vean que no dice al segundo número 3, sino los últimos 3 segundos. Es decir, el movimiento dura en total 5 segundos, entonces los últimos 3 segundos son desde 2 hasta 5. ¿Cuál es la velocidad promedio? Desde el tiempo t igual 2 hasta el tiempo t igual 5 segundos. Y C, todo el periodo de observación del movimiento, es decir, desde que comienza en t igual 0 hasta que termina en t igual 0. Entonces, ¿cómo resolvemos? Primero debemos recordar la ecuación de la velocidad promedio. La velocidad promedio está definida como el cambio de la posición con respecto al cambio del tiempo. Esto es x final, la posición final, menos la posición inicial, dividida para el tiempo final, menos el tiempo inicial. Como en los tres apartados nos están pidiendo lo mismo, entonces vamos a usar siempre esta ecuación de velocidad promedio. Entonces, para el apartado A nos dicen cuando t vale 1 segundo. El primer intervalo de tiempo de 1 segundo, es decir, desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? La velocidad promedio va a ser igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es la posición final? La posición en el tiempo final. En este caso, el tiempo final es 1, entonces la posición inicial final es 2.3 metros. Menos la posición inicial, en este caso,
como el tiempo inicial es 0, la posición inicial aquí, según la tabla, los datos que nos dan, también es 0. Y el tiempo final, obviamente, es 1, que es el tiempo en el que nos piden, menos 0, porque había partido desde el reposo. Y esto nos queda, al hacer la división, 2.3 metros sobre segundo. Entonces, para ir de 0 a una posición de 2.3 metros, lo hizo en un segundo, eso equivale a una velocidad o una rapidez promedio de 2.3 metros sobre segundo. Ahora, en el apartado B, tenemos los últimos 3 segundos. Los últimos 3 segundos son desde 2 hasta 5. Entonces, este es mi T final en este caso y este es mi T inicial. Esta va a ser mi X final y esta va a ser mi X. Esta va a ser mi X inicial y esta va a ser mi X final. Entonces, planteamos nuestra ecuación. X final menos X inicial dividido para T final menos T inicial. Reemplazamos nuestros valores y vamos a tener 57.5 metros, que es el X final, menos el X inicial, que en este caso es 9.2 metros. Entre T final, que es 5 segundos, menos T inicial, que es 2 segundos. Y esto me da una velocidad de 16.1 metros sobre segundo. Es decir, tuvo una rapidez de 16.1 metros sobre segundo para ir desde el tiempo t igual 2 segundos hasta t igual 5 segundos. Y ahora nos piden calcular la rapidez en todo el periodo, es decir, desde que comenzó el movimiento en t igual 0, en el origen x igual 0, hasta el tiempo final, t igual 5 segundos, donde recorrió 57.5 metros. Entonces, al igual, planteamos nuevamente nuestra ecuación de la rapidez promedio, que es x final menos x inicial entre t final menos t inicial. Sustituimos nuestros valores, x final es 57.5 metros menos x inicial, que en este caso, como estamos tomando todo el periodo, todo el recorrido, es 0, porque comenzó en 0 metros. Y aquí nos queda 5 segundos menos 0 segundos. Y esto nos da una velocidad o una rapidez de 11.5 metros sobre segundo. Entonces, vean lo que representa la rapidez promedio. La rapidez promedio representa el cambio de la posición con respecto del tiempo en un lapso de tiempo grande, ¿sí? En un lapso de tiempo grande, y se suelen recorrer distancias también que pueden ser grandes o relativamente grandes. Pero no nos dice qué pasó en el intermedio. Por ejemplo, la rapidez promedio que calculamos en C, que es la rapidez promedio correspondiente a todo el movimiento, nos dice es cuánto fue el cambio de la posición con respecto del tiempo desde que inició hasta que finalizó, pero no nos dice nada en el medio. Por ejemplo, si notamos acá, la rapidez para ir desde t igual 2 a t igual 5 segundos fue 16.1. Vean que no es exactamente la misma, no se movió con la misma rapidez todo el tiempo. Para ir de 0 a 1 fue 2.3, para ir de 2 a 5 fue 16.1. Si no tomásemos estos intervalos, sino que vemos solamente la rapidez
promedio de todo el recorrido, no nos damos cuenta que en el medio pasaron cosas diferentes. Hubo un momento donde habían velocidades diferentes. ¿Sí? Entonces, hay que entender que la rapidez promedio no me dice qué pasa en un instante de tiempo en específico, sino lo que me dice es cómo cambió la posición con respecto al tiempo en un intervalo de tiempo relativamente grande. Y ese es el resultado de este ejercicio. Ahora pasemos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio con unas gráficas, ¿sí? Analizando esta gráfica podemos resolver este enunciado que tenemos acá. Nos dice, en la figura que se muestra, en la figura que tenemos acá, se muestra la posición en función del tiempo. Vean, tenemos una gráfica de un par de ejes coordenados. Este eje vertical representa la posición, X en metros, y este eje horizontal me representa el tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo cambia la posición a medida que va transcurriendo el tiempo? Entonces, en la figura se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Entonces, nos dan estos intervalos de tiempo A, B, C, D, E. Entonces tenemos A de 0 a 2, B de 0 a 4, C de 2 a 4, D de 4 a 7 y E de 0 a 8 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ir a la gráfica y vamos a ubicar estos tiempos que tenemos aquí. Y sabiendo estos tiempos que tenemos acá, vemos cuál es su posición, ¿sí? ¿Cuál es la posición en t igual 2? ¿Cuál es la posición en t igual 0? ¿Cuál es la posición en t igual 4? ¿Cuál es la posición en t igual 0? Y con eso podemos plantear nuestra ecuación de la velocidad promedio, x final menos x inicial, dividido por t final menos t inicial. Vean que aquí tenemos los pares de tiempo. ¿Sí? Esta parte de acá abajo ya la tenemos, entonces tenemos es que ver cuánto valen estas posiciones, la posición final y la posición inicial, de acuerdo al par que tengamos acá. Entonces, para A, vamos a tener t final igual 2 segundos y t inicial igual 0 segundos. Entonces, x final, ¿cuánto va a valer? ¿Qué hacemos? Nos venimos a la gráfica, ¿sí? Nos dice, en t igual 2 segundos. ¿Dónde está t igual 2 segundos? Acá, ¿sí? Este es t igual 2 segundos. Entonces, nos venimos y vemos cuánto vale la posición. En este caso, está acá el punto de la partícula, ¿sí? Y está acá. ¿En qué posición? En t igual 2, la partícula se encuentra en x igual 10. Entonces, en t igual 2, x es 10 metros. Y en t igual 0, ¿cuánto vale la posición? Vean que t igual 0 es acá, la posición de la partícula está en 0. Entonces acá vamos a tener 0 metros. Entonces nuestra ecuación nos quedaría la velocidad promedio es igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es 10 metros menos 0 metros dividido para 2 segundos menos 0 segundos. 10 menos 0, 10. 2 menos 0, 2. 10 entre 2 nos da 5 metros sobre segundos.
¿sí? 5 metros sobre segundo es la velocidad en ese intervalo de tiempo. Ok. Seguimos. Para el intervalo de tiempo de 0 a 4, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, D va a ser, vamos a escribirlo con otro color, T final es 4 segundos y T inicial es 0 segundos. 4 segundos, 0 segundos. Entonces, X final, ¿cuánto va a valer? Nos venimos hasta tiempo igual a 4. El tiempo igual a 4 lo tenemos acá y ubicamos el punto de donde se encuentra la partícula, que es acá y viene siendo aquí a la mitad. ¿Sí ven? Es a la mitad entre 4 y 6, entonces podemos decir que se encuentra en 5. Entonces la posición es 5 metros y X inicial, ya lo habíamos analizado acá, es 0 metros. Entonces, hacemos acá igualmente. Nuestra velocidad promedio es igual a X final menos X inicial entre T final menos T inicial. Eso es igual a X final 5 metros menos 0 metros dividido para 4 metros, perdón, 4 segundos menos 0 segundos. Y esto es igual a aproximadamente 1.2 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, esta es la rapidez promedio para ir desde t igual 0 hasta t igual 4 segundos. Ahora nos vamos a C. Volvamos con el color azul. Y vamos a analizar por aquí C. C nos dicen que el tiempo final es 4 segundos y el tiempo inicial es 2 segundos. Entonces analizamos las posiciones. En 4 segundos, vean que es la misma que tenemos acá, que ya habíamos analizado. En 4 segundos, X está en 5 metros. Y X inicial en 2 segundos es lo mismo que teníamos aquí para el final, pero ahora este representa el inicial. 10 metros. Aquí lo teníamos. T igual 2, X igual 10 metros. Entonces, ahora voy a subir un poquito. Nos va a quedar la velocidad promedio es igual X final menos X inicial entre T final menos T inicial. Esto que nos queda acá, X final es 5 metros menos X inicial 10 metros. Dividido para T final, que es 4 segundos menos 2 segundos. Esto es 5 menos 10, me da menos 10 entre 2, 4 menos 2 da 2. Esto me da 5 menos 10, me da menos 5 medios. 5 medios es lo mismo que 2.5 metros sobre segundo. Negativo. ¿Sí? Bien, entonces acá la rapidez promedio es menos 2.5 metros sobre segundo. ¿Por qué negativo? ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. Es una velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector y el signo me dice hacia dónde se está moviendo. Si vemos acá la gráfica,
el movimiento va el tiempo va en esta dirección, el tiempo nunca se detiene. Cuando el tiempo comienza a correr, comienza a moverse en forma positiva, la posición, la partícula, se mueve hacia el lado positivo, pero luego llega un momento donde comienza a retroceder. Primero llega y recorre hasta el metro 10, hasta 10 metros, y luego comienza a retroceder. Ya aquí va en 5 metros y luego sigue retrocediendo. Entonces, cuando va en dirección positiva, de las X positivas, la velocidad es positiva, y cuando va en la dirección de las X negativas, porque vea, por acá va bajando, va buscando los valores negativos, entonces la velocidad es negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver el par que sigue, aquí, digamos, E, que es, vamos a mostrarlo aquí, 4 segundos a 7 segundos. Entonces, acá tenemos, que se vea la gráfica, de final igual 7 segundos, entonces, y de inicial igual a 4 segundos. Buscamos la posición final y la posición inicial. Entonces, en 7 segundos, ¿dónde se encuentra la partícula? Vean que 7 segundos es acá, la partícula se encuentra justo acá, en el medio también, entre 4 y 6 negativos. Es decir, en 5. Entonces la posición final, en este caso, es menos 5 metros. Vean que estamos del lado negativo. Y la posición inicial, ¿cuánto es? En 4 estaba en 5 metros. ¿Sí? Entonces, de acá planteamos la velocidad promedio es igual X final menos X inicial entre T final menos T inicial. De acá tenemos X final, ¿cuánto vale? Menos 5 metros. X inicial, ¿cuánto vale? 5 metros positivo. Dividido para T final, que es 7 segundos, menos 4 segundos. ¿Sí? Menos 5. Menos 5 es menos 10 metros. Dividido para 7 menos 4, 3. 10 tercios. Segundos. Eso es aproximadamente 3.33333 metros sobre segundo. Vean, nuevamente nos da negativo, ¿sí? Que nos indica que está yendo en X negativo, se está devolviendo, ¿sí? Lleva una velocidad negativa, es decir, que va hacia el otro lado. Y finalmente, vamos a colocarlo por acá, vamos a hacer el octavo, que nos dice de 0 a 8 segundos. Entonces, de final, 8 segundos, y de inicial, 0 segundos. De final, 8 segundos, de inicial, 0 segundos. Ok. Entonces, en 8 segundos, ¿dónde se encuentra la partícula? ¿En qué posición en X? Si vemos acá, la partícula se encuentra justo aquí. Si nos venimos al eje de la X, se encuentra en X igual a 0. X final es igual a 0. Esto podríamos verlo como que la partícula regresó a su punto de origen. Y X inicial, si estábamos en 0,
vamos a estar acá en 0, ¿sí? Y acá en 0, x igual a 0, ¿sí? Entonces hacemos nuestra velocidad promedio, x final menos x inicial, entre t final menos t inicial. Esto es 0 menos 0 dividido para 8 segundos menos 0. Esto me da 0 sobre 8, que es 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que la partícula se ha detenido, ¿sí? No tiene ninguna velocidad en ese momento. Entonces, o se detuvo, no tiene ninguna velocidad en ese momento, o puede ser que vaya a seguir moviéndose, pero como estamos estudiando es una velocidad promedio, entonces lo que me dice la velocidad promedio es cuánto se ha desplazado o cuánto ha cambiado su posición con respecto del tiempo. Y si vemos en este momento, su posición es la misma que la posición inicial, lo que quiere decir que no ha cambiado, en 8 segundos no cambió la posición con respecto al tiempo, porque inicialmente estaba en 0 y ahora está en 0. No, si no ha cambiado su posición con respecto del tiempo, entonces su velocidad promedio es 0. ¿Qué analizamos acá? Acá podemos ver que tenemos tanto velocidades positivas como velocidades negativas. ¿Qué nos dice? El signo nos dice solamente la dirección. Si nosotros definimos como positiva la dirección hacia arriba y negativa la dirección hacia abajo, cuando la partícula se mueva hacia arriba, se está moviendo con una velocidad positiva, y cuando se mueve hacia abajo, se está moviendo con una velocidad negativa. ¿Sí? El signo nos dice la dirección hacia donde se está moviendo. ¿Por qué es importante saber el signo? Porque así podemos saber directamente hacia dónde se está dando el movimiento. Entonces, esta es la resolución de este ejercicio. Acá pueden verlo, allí está completo. Igualmente, pueden verlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que sean necesarias. Y si no les queda claro, anotar las dudas para la tutoría. Ahí tienen, se lo dejo un par de segundos para que lo vean. Y pasamos a resolver un tercer ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio que está interesante para que ustedes vayan tomando ejercicios con funciones. Dice, tenemos una partícula que se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10t al cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. Vean que la posición de la partícula se va a dar de acuerdo a esta ecuación. A medida que cambia el tiempo, la posición de la partícula cambia en esta relación, 10t al cuadrado. Miren, A encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Y B encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 2.10 segundos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Igualmente sabemos que nuestra velocidad promedio es el cambio en la posición con respecto del cambio del tiempo, como ya lo hemos venido haciendo. Esto es x final menos x inicial, t final menos t inicial. Entonces tenemos acá, en A nos piden saber la velocidad promedio para cuando se ha movido de t igual 2 a t igual 3. Entonces, t final en este caso es 3 segundos y t inicial es 2 segundos. Entonces calculamos
cuánto vale x final y x inicial. Si sabemos que x la conseguimos a través de esta ecuación, entonces x final va a ser igual a 10 por el tiempo final, que es 3 segundos, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? 3 al cuadrado, 9. 9 por 10. Exacto, 90 metros, porque es una posición. Para t inicial, ¿qué vamos a tener? Para x inicial, 10 por, el tiempo es 2, al cuadrado. 2 por 2, 4, por 10, exacto, 40 metros, porque es una posición. Entonces ya tenemos tiempo final, tiempo inicial, x final, x inicial. Podemos calcular nuestra velocidad promedio. X final, 90 metros, menos x inicial, 40 metros. Dividido para x final, 3 segundos, menos x inicial, 2 segundos. 90 menos 40, 50 metros. 3 menos 2, 1 segundo. Esto queda 50 metros sobre segundo. Es decir, para ir de 2 segundos a 3 segundos, se movió con una rapidez, con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Eso hizo que cambiara su posición desde 40 metros hasta 90 metros. Y entonces resolvemos para el otro par que tenemos, de 2 segundos a 2,10 segundos. Entonces, tiempo final, hacemos exactamente lo mismo, igual a 2,10 segundos, y tiempo inicial igual a 2 segundos. Igualmente, x va a venir dado por 10 t al cuadrado. Entonces, x final va a ser igual a ¿cuánto? A 10 por 2,10 segundos al cuadrado. Esto da 4,2. A ver, déjame sacar la cuenta. 2,1 por 2,1. 4,41 por 10, 44,1 metros. Y x inicial es 10 por 2 segundos, ya lo habíamos sacado acá, es 40 metros, porque es una posición. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Aplicamos velocidad promedio, que final menos x inicial, entre t final menos t inicial. Velocidad promedio igual a x final, 44,1 metros, menos inicial, 40 metros, dividido para 2,1 segundos menos 2 segundos. Eso nos da 44 menos 40, da 4,1 metros, dividido entre 0,1 segundos. Y eso da una rapidez promedio de 41 metros sobre segundo. Entonces vean, cuando tenemos una ecuación así, no hay que asustarse.
Cuando tenemos una ecuación, acá no hay que asustarse, no hay que tenerle miedo, simplemente ya sabemos que la posición la vamos a calcular reemplazando los tiempos aquí y podemos tener la posición en cualquier instante del tiempo. Entonces, déjenme ver, se lo coloco aquí, vamos a dejarle un momento para que lo copien y ahí pueden pausar, copiar toda la resolución, estudiarla una y otra vez y si tienen alguna duda, no duden en preguntarlas, ¿sí? Anoten todas sus dudas y en la clase de tutorías pueden aclarar todas las dudas que tengan. Bueno chicos, me despido, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya van casi 35, más de 35 minutos. Entonces dejamos hasta acá. La próxima clase les voy a dejar más ejercicios resueltos. Y nos vemos en la tutoría para aclarar todas las dudas. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase.